gracias de corazón por venir y que Dios os bendiga. Bueno, yo soy Francis Marín, soy el ilustrador de Cielo y Tierra. Y bueno, esta creo que es la tercera vez que Mardía y yo presentamos... no tenemos micrófono. No. Esta es la tercera vez que Mardía y yo presentamos Cielo y Tierra. Presentamos en Madrid, en Majadahonda, en Madrid y ahora en Sevilla. Entre Madrid y Sevilla, Mardía, yo estaba en Sevilla, Mardía ha presentado en su tierra, en Móstoles. Entonces, para mí, presentar Cielo y Tierra en mi tierra, nunca mejor dicho, es como volver al centro, ¿no? Yo he vivido mucho tiempo en Barcelona y toda mi producción artística y de libros ha sido en Barcelona. Ha sido ahora en Sevilla cuando he empezado un poco a mover... ¿Me escucháis todos por aquí, no? El fondo. He empezado a mover un poco en Sevilla con Cielo y Tierra. Cielo y Tierra ha sido el primer libro que he ilustrado en Sevilla, que ha salido publicado. Entonces, volver a mi tierra y sentirme como esta frase de que uno nunca es profeta en su tierra. Yo salí de Sevilla sin publicar ningún libro y en Barcelona nada más que llegué empecé a publicar libros y vuelvo con Cielo y Tierra, ¿no? Para unir realmente esta sensación mía de unir es mi deseo con lo terrenal, ¿no? Con mi tierra. Yo conozco a Mardía por su obra y tiene un canal, Psicología y Espiritualidad, y nada más que la escucho hablar, pues rápidamente la siento hermana, ¿no? Y la llamé un día, voy a contar un poco de cómo surgió Cielo y Tierra. La llamé un día y no le ofrecí nada realmente. Le dije, quiero que hagas algo que fuese, ¿no? Le dije algo así como quiero que hagas algo que tú quisieras que tus hijos leyeran. O sea, lo más importante para ti que tú quisieras. Para una editorial que había fundado yo en Barcelona, ¿no? Entonces, ella me contó esta historia y conforme me contó la historia yo me sentí como muy atrapado con la historia y ya rápidamente me metí dentro de la historia, ya formó parte de mí, ¿no? Y le dije, vamos a empezar un viaje entre tú y yo y yo voy a ser el ilustrador de este libro. Al principio no sabíamos si iba a ilustrarlo yo, pero cuando oí la historia me resonó dentro, ¿no? Y me resonó tan dentro que rápidamente empezaron a pasar cosas, ¿no? Cosas que sobresalían, ¿no? O eran sobrenaturales, ¿no? Entonces me conectó con que este libro no era ni de Mardía ni era mío. Este libro venía ya para ser, ¿no? Y de alguna forma teníamos que como canalizarlo, teníamos que ser un canal o ser ¿quién decía esto? Jalil Bárcena, ¿no? Esto de la caña esta, ¿no? Ser caña para transmitir realmente el espíritu, ¿no? Y cuando eres caña tienes que anularte completamente, ¿no? Esa fue la forma en la que apareció Cielo y Tierra. Cuando Mardía y yo nos empezamos a crear el storyboard de cómo va a ser el libro, teníamos muy claro toda la estructura del libro y de repente en un sueño
un sueño que tengo, desaparece completamente el personaje de tierra y aparece otro personaje de tierra, ¿no? Y aparece así. El personaje que yo había pensado en Cielo y Tierra no era así. Era una niña que podía ser, no sé, de una raza más caucásica, y de repente aparece en un sueño tierra con esta forma. Entonces, y le digo a ella, mira, Mardía, tierra se me aparece como con esta forma, ¿no? Entonces se me ponen los pelos de punta cada vez que lo pienso, ¿no? Porque detrás de cielo y tierra había una historia que yo desconocía, que era la muerte de una niña pequeña cercana a ella, que era Teresa. Y Teresa era esta niña. Teresa era tierra, y a partir de ahí yo me abandono completamente a empezar a ilustrar el libro desde una percepción diferente, ¿no? No desde lo que yo creo, sino desde lo que se va inspirando, ¿no? Cuando Mardía me cuenta que detrás de cielo y tierra está la historia, que ahora contará ella, la historia de Teresa, de una niña que fallece de repente, amiga íntima de su hijo, y que Teresa es tierra, tiene toda la cara de tierra. De hecho, hablo con Esther, que es la madre de Teresa, y se lo muestro, ¿no? Y hablamos, y Esther me dice, es Teresa. A mí se me ponen los pelos de punta, ¿no? El hecho de decir, cuando tú te anulas a ti mismo y dejas que la historia fluye, da igual cómo lo hagas, porque se va cogiendo forma, ¿no? Y conforme íbamos creando la historia, iba estando Teresa muy presente en la historia de tierra, ¿no? Y se iba construyendo, ¿no? Entonces yo notaba que incluso se modificaba no solamente la imagen, ¿no? Sino el texto, iba modificando un poco el transcurso de la historia de tierra, ¿no? Hasta que llegamos a cielo, ¿no? Y cuando llegamos a cielo, tierra desaparece y aparece otra percepción del cuento diferente, ¿no? Pero toda esta experiencia que vivimos Mardía y yo con cielo y tierra no es solamente nuestra, que fue una experiencia de comunión fraterna brutal, ¿no? Sino fue comunitaria. Detrás de este proceso estaba la familia de Esther. Hacíamos oración conjuntamente mientras hacíamos oramos los unos por los otros, ¿no? Compartíamos todo este proceso dentro del libro. Entonces el libro tiene una carga tan potente en el transcurso, porque no es solamente de un ilustrador y una escritora o un ilustrador, va más allá. De hecho, en la última presentación, Esther estuvo presentando el libro porque también es propio de Esther. El libro pertenece a Esther, ¿no? De hecho, cuando llegamos a Madrid, lo primero que hacemos, como era ¿no? como hace un peregrino, ¿no? Es visitar la tumba de Teresa y ofrecerle el libro, ¿no? Porque Teresa nos había ayudado a unir el cielo con la tierra, ¿no? Entonces, para mí este libro es un libro que tenía que ser, y nosotros, al fin y al cabo, hemos facilitado eso, pero el autor, como el editor, ¿no? El autor con la mayúscula. El autor con la mayúscula no somos nosotros, el autor es Dios, ¿no? Y así lo hemos vivido, de una forma tan física, como decía Rafa, se ha hecho tan físico y se ha materializado tanto en tantos actos, ¿no? Ya sea en sueños, ya sea en la vida comunitaria que hemos hecho, en el hermanamiento, ¿no? de dos tradiciones diferentes, no solamente dos tradiciones diferentes, ¿no? sino una comunidad. O sea, detrás de todo esto ha habido un montón de gente alrededor de cielo y tierra que cielo y tierra ha ido uniendo. Pero
esta es la cuarta presentación, el libro ya lleva en la calle tiempo y yo estoy alucinado del feedback de la gente, ¿no? O sea, está provocando unas situaciones, ¿no?, donde la gente se interpreta de una forma que nos está mandando correo y nos están diciendo, ¿no?, cómo el libro le interpela y le sitúa, ¿no? Y es muy interesante porque el libro a cada uno le habla de una cosa muy diferente. A mí esto me sorprende, ¿no? A cada uno le dice, no, es que a mí es que yo soy tierra, o el otro me dice, es que yo soy cielo, es que todos se identifican, no hay nadie que no se identifique con alguno de los personajes, pero a cada uno le cuenta una historia diferente. Y esto es como muy fascinante, ¿no? Porque no es una sola historia, es una historia que contiene cada una de nuestras propias historias y que la desconocemos. Y que ni ella la ha escrito ni yo lo he ilustrado, pero sale ahí, ¿no? Entonces, no quiero decir que sea un libro mágico, pero este libro, sin esa mirada del otro, no posibilita eso, pero lo que posibilita es algo increíble, ¿no? Tenemos la editorial bastantes libros publicados, ¿no? Y Cielo y Tierra está abriendo una perspectiva diferente, ¿no? Por tanto, me hace sospechar que algo hay en todo este proceso, ¿no? También idear solamente el libro, que es bastante extraño, ya lo veréis, ¿no?, de lectura, o sea, no hay ni una arriba ni una abajo, no sabes cómo hay gente que se pierde leyéndolo o hay gente que lo lee de forma diferente, porque hay diferentes lecturas formalmente, porque el libro por aquí está así, ¿no?, y por aquí está así, ¿no? Entonces, el final puede estar en el centro, pero hay gente que no ha visto el final en el centro, se lo ha visto en otra parte, ¿no? Entonces, es un libro como muy abierto a que cada uno entre de alguna forma y al final llegue a su propio corazón. Entonces, la lectura siempre es como muy propia, ¿no? Yo creo que no voy a decir más nada. Ahora ha salido el sevillano, no voy a decir más nada. No voy a decir más nada. Solamente agradecer a Rafa y a Mardía y a Juanma que hayan traído a este sitio, a este lugar, ¿no?, tan inspirador, a Cielo y Tierra. Y bueno, dejaros ahora con Mardía, que seguramente os podrá acercar a la historia de una forma muy bonita, seguro. ¿Dices algo? Bueno, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias, Francis, Rafa, Juanma y Espacios Veracá, Lola, que me ha traído hasta aquí después de recorrernos toda la ciudad. Muchísimas gracias a todos. Ayer presentamos Cielo y Tierra, no estaba Francis, por eso digo presenté, porque faltaba él, que estaba aquí metido en su cueva esperando, en Móstoles, que es mi tierra, es el lugar donde he vivido desde que tenía 6 años y el lugar donde vivo ahora. Y hoy nos hacemos 500 kilómetros para presentar Cielo y Tierra en Sevilla, que es la tierra de Francis, ¿no? Hace unas como semanas, cuando salió el libro, yo le dije a Francis que si lo quería presentar en Sevilla, y él me dijo, creo que eso es muy difícil. ¿De acuerdo? Eso creo que es muy difícil. Y curiosamente, poco después, nos llamó Juanma para hablarnos de la posibilidad de venir a Espacios Veracá a dar un taller de sufismo o algo así. Y curiosamente, se abrió el espacio de manera inesperada y estamos aquí hoy presentando, a pesar de que yo creo que no te lo creías mucho antes, presentando aquí el libro. Y ayer igual en Móstoles, por un acto oficial organizado por el Ayuntamiento de Móstoles, cuando nosotros hemos sido siempre muy poco oficiales, o sea, es que sí, muy underground. Más bien hemos estado en el margen siempre, ¿no? Y de repente, de manera también extraña e inesperada, el Ayuntamiento de Móstoles organizó una presentación de Cielo y Tierra allí, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Porque esta ha sido la historia del libro para nosotros. En realidad el libro, que ha venido como
como un acicate, como una historia con una cualidad destructiva brutal, ¿no? En cierto sentido es el 13 del tarot, la muerte que llaman del tarot, ¿no? Que va como segando por ahí, cortando cabezas. Este libro se origina en una muerte en el fondo, y también nos ha obligado a morir un poco. No sé si tú lo has vivido así, pero nosotros en el proceso de escritura del libro hemos tenido que morir un poco. ¿Y morir un poco para qué? Es curioso, porque hemos tenido que morir un poco para ir más al fondo del origen, es decir, para ir de verdad a nuestra tierra. Es como que la tierra que pisábamos ya no nos valía o se había vuelto arenas movedizas. Hemos tenido que escarbar más y llegar a nuestra tierra, y hemos tenido también que abrir hueco en el techo, porque el techo se nos había quedado también como estrecho, abrir hueco en el techo para intentar poder iluminarnos con la luz del sol, ¿no? Este ha sido el proceso que nosotros hemos vivido internamente todos estos meses. Se origina en la muerte de Teresa, sí. El libro tiene un origen allí, y eso tiene que ver con algo que también está presente aquí. El 21 de octubre del 2019 yo fui con un grupo de hermanos sufíes, entre ellos Jairilla, una maestra sufí alemana, a Ávila, a todas las zonas donde fue significativa allí Santa Teresa. Como había escrito un libro sobre Santa Teresa, pues el viaje se organizó casi solo y nos presentamos 15 y 16 personas. Estuvimos en la capilla construida en el lugar de nacimiento de Santa Teresa, fuimos después a rezar a la Encarnación, cantamos con la guitarra mantras sufíes, hicimos dhikr en las celdas donde Santa Teresa recibía a la gente que iba a visitarla, y incluso estuvimos en la Universidad de la Mística con Javier Sancho, y fue un día conmovedor, un día profundamente conmovedor. Hay algo que nos tocó muy, muy a fondo, ¿no? Cuando regresamos a casa, yo regresé pronto porque Rafa se había tenido que quedar con los niños porque alguno de ellos estaba malito, me parece. Cuando regresamos a casa y yo me acosté, ya los niños dormían, recibí un mensaje de Esther, la mamá de Teresa, que era una niña de 7 años, la mejor amiga de mi hijo Omar, diciéndome que Teresa acababa de morir. Para mí fue conmovedor, porque había pasado todo el día rezando con Santa Teresa y al regresar muere la niña Teresa, que era hija de una familia con 10 hijos, muy católica, una familia practicante, creyente a fondo, y no pude dejar de imaginar que la situación que habíamos vivido por la mañana y el estar rezando con Santa Teresa por la mañana tenía un vínculo también o había ayudado a hacer la transición a la niña por la tarde, ¿no? De esa noche, que fue una noche toledana, diríamos, esa noche fue una de las noches más duras que he pasado yo en toda mi vida, porque claro, yo me entero del fallecimiento de la niña a las 11 de la noche, o no sé qué hora era, pero todos dormían ya menos yo. Imaginad qué noche pasé ideando cómo iba a contarle yo a mi hijo por la mañana que no iba a volver a ver a su amiga, ¿no? Toda esa noche está en el origen de Cielo y Tierra. ¿Por qué? Porque aunque luego después se lo contamos, de hecho se lo contó él, se lo contamos como mejor pudimos y como mejor supimos, es decir, el niño lo supo por la mañana temprano, pero aunque tú lo sepas, y vaya, el niño fuimos con él a despedir a Teresa al tanatorio, estuvimos con él en el entierro y lo acompañamos los días siguientes, aunque eso se produjo, el alma necesitó mucho más tiempo para digerir. Y yo no creo que solo el alma de él necesitó su tiempo, pero el alma mía necesitó más tiempo para digerirlo, más tiempo para contarlo, porque para contarlo tenía que ser capaz de contármelo a mí misma. Y para poder digerir la muerte repentina de una niña de 7 años que estaba bien el día anterior y que de repente ya no estaba, para poder digerirlo tuve que ser capaz de hacer un proceso de unión del cielo con la tierra. Y cuando me refiero aquí de unión del cielo con la tierra, me refiero a unir la vida con la muerte. Eso es cielo y tierra. Es el intento de unir
la vida con la muerte y el intento de ver que la niña, aunque no está, sigue estando y que mi hijo, aunque no la puede tocar, está recibiendo y está relacionándose con ella de otra manera. Hasta que no he podido darme cuenta de que de verdad era así y hasta que yo no he podido entender que, sinceramente, que esto era así, el libro no ha salido. Y han tardado justo pues, casi 2 años desde la muerte de Teresa hasta que el libro salió a la luz. Es curioso porque, claro, Francis aparece en mi vida de repente, con una apertura de corazón brutal, con un proyecto en el que se ha puesto por completo a sí mismo, como es Kyrie, la editorial, y me dice, así sin conocerme, yo no había escrito libros infantiles, sin conocerme prácticamente, me dice que escriba el libro que me gustaría contarle a mis hijos y que él lo publica en la editorial, ¿no? Esta es la propuesta que hace él. Y claro, aunque yo tenía en mente esa historia que pudiera explicarle a mi hijo la muerte de su amiga, aunque eso estaba ahí, no pude crear ninguna historia. Tuve que abrirme simplemente para que la historia descendiera hasta mí. Y es una historia que habla de la unión de la vida y la muerte, habla porque Teresa se parece a tierra, pero Omar, mi hijo, su amigo, se parece a cielo. No nos habla solo de eso, nos habla de muchas cosas más, es decir, desborda la propia historia del fallecimiento de Teresa y nos habla de una unificación en muchos sentidos, una unificación de tradiciones, porque Teresa era hija de una familia católica y Omar era hijo de una familia musulmana. Habla de unión de lo material con lo espiritual, de la vida con la muerte, de lo masculino con lo femenino, de lo psicológico, porque tierra busca a su padre y cielo busca a su madre, de lo psicológico con lo espiritual y también de lo vertical con lo horizontal, trazando de alguna manera un recorrido que puede ser leído desde el judaísmo y la cábala, puede ser leído desde el cristianismo y el mensaje fundamental de Jesús y puede ser leído desde el Islam perfectamente, ¿no? Y ahora venimos aquí, porque claro, ¿qué hacemos aquí? Presentando en Sevilla Cielo y Tierra, ¿no? ¿Y cómo estamos en este templo? ¿Cómo hemos llegado a estar aquí? ¿Cómo nos encontramos aquí nosotros un día como hoy? Nosotros y vosotros un día como hoy, porque este es el asunto en realidad, es decir, todo lo que podemos contar del libro pues se queda a un lado si nosotros somos capaces de entender qué narices estamos haciendo aquí ahora. Esa es la gran pregunta, ¿no? Lo demás es solo un vehículo para dejarnos o para permitirnos responder a esa pregunta. Yo me preguntaba también cuando veníamos estos días, desde que Juanma contactó con nosotros, ¿qué hacemos aquí, ¿no? Y me daba cuenta, porque mi padre vivió en Sevilla hasta los 4 años, de hecho mi padre es del Betis, es muy bético y ama Sevilla, y nos ha traído a Sevilla de niñas, de adolescentes, varias veces, porque él no pierde esa conexión emocional con sus raíces, pero de Sevilla es alguien que es central para Cielo y Tierra, que es central en el mensaje de Cielo y Tierra, y que es central también, según mi intuición, igual me equivoco, que es central para lo que de alguna manera nos trae aquí esta noche. Tanto Juanma como nosotros, yo creo que Francis en cierto sentido también, somos personas, podríamos decir, de frontera, ¿no? Tenemos una identidad fronteriza, es decir, no tenemos una identidad fija, clara, completamente delimitada, en que nos sintamos cómodos, ¿no? Sino que somos una identidad de frontera como lo es la propia Sevilla. Sevilla tiene una identidad de frontera. Y en Sevilla vivió yo diría que junto con Santa Teresa, bueno, esto también debería decirlo, porque claro, esta es una iglesia alcantarina, ¿no? De monjas alcantarinas. San Pedro de Alcántara era el confesor de Santa Teresa. De hecho, Santa Teresa decía que él le había dado luz en todo. Era una de sus principales referentes, ¿no? Eran amigos, él era su confesor y además, más mayor que ella, era consejero. Ella podía volcar, podía sincerarse completamente en él y él podía acoger
todo lo que Santa Teresa le quería decir sin tratarla como una loca. Imaginaos encontrar en el siglo XVI de repente a un hombre que fuera capaz de acoger tu palabra, sinceramente, de acoger tu experiencia y que dijera, sí, está bien, en vez de decirle, no, estás loca, no, delirios de mujer, no. Pues San Pedro de Alcántara fue ese hombre que fue capaz de acoger la palabra de Santa Teresa y acariciarla, ¿no? Eso por un lado, en esta iglesia, en este templo, como ha dicho Rafa, y por otro lado, Sevilla es el lugar en el que creció desde los 8 años. Yo creo que el maestro sufí, quizá uno de los más importantes del mundo, sin duda para mí el que está más cerca de mi corazón. Amo a Rumi y amo a un montón de maestros sufíes de todas las épocas, pero Ibn Arabi es el que más ha influido, sin duda, en mi experiencia espiritual. Y cuando yo leo sus textos, soy capaz de reconocerme, ¿no? Ibn Arabi llega aquí, él era del siglo XII-XIII, llega aquí cuando tenía 7, 8 años y va a estar aquí hasta los 30 y muchos. Luego después dejará la península, se irá a Oriente y ya no volverá al Andalus. Finales del siglo XII, ¿vale? Nos ponemos en 1180, 1185. Cuando él viene aquí, él se forma aquí y a los 14, 15 años está en una fiesta, porque en Sevilla ya debía de llevarse mucho la fiesta, y entonces en una fiesta escucha una voz con mucha firmeza, que es una voz muy parecida a la que escuchó Francisco de Asís cuando salió a cabalgar como un caballero, y le dice, tú no has sido creado para esto. Esto es muy fuerte. No has sido creado para esto. ¿Qué haces aquí? Esto transforma completamente su vida y él decide marcharse a un cementerio, no sabemos muy bien, puede que estuviera cerca de la Alameda, según Francis, decide marcharse a un cementerio. ¿Tú sabes dónde está? No lo sé, no lo sé. Si lo sabes... Hay varios cementerios. ¿Se ha descubierto hace poco? Ah, pues entonces puede ser, de la Bujaira. Puede ser, yo no tengo ni idea. Y el caso es que se marcha a un cementerio, se mete dentro de un espacio para una tumba y allí, con 14 o 15 años, se ilumina. Es hermosísimo esto de se ilumina, porque cuando hablamos siempre de la vela, que hemos colocado una vela, cuando hablamos del fuego, el fuego lo que nos da es luz y calor. Luz y calor. ¿Qué es la luz? Es el conocimiento. ¿Y qué es el calor? Es el amor, ¿no? Los dos elementos claves de todo camino espiritual. Pues él recibe esa luz y ese calor, es decir, esa comprensión desde la sabia de lo real, por un lado, y esa conexión con los cielos, por otro, estando en Sevilla, ¿no? ¿Y qué hace entonces cielo y tierra presentándose aquí? Pues yo creo, porque cielo y tierra nace como con anhelo de tender puentes, sin duda su identidad fundamental es la de tender puentes, y viene a recordarnos a ese maestro sufí, en este caso aquí, en esta iglesia donde se rinde recuerdo a San Pedro de Alcántara, y cerca de donde se escribieron las moradas, ¿no?, de Santa Teresa, cerca, viene a contarnos aquí esa unión del cielo y la tierra como ese hermanamiento entre tradiciones o como ese intento de unificar todas nuestras identidades fronterizas. Todos vivimos hoy en día, somos seres humanos modernos, entonces si estamos en una búsqueda espiritual, todos tenemos identidades fronterizas, es inevitable. Y ya puede ser de un lado u otro, o sea, podemos tener una parte del corazón cristiano y otra parte del corazón, yo qué sé, posmoderno, podemos tener una parte del corazón cristiano y una parte del corazón musulmán, podemos sentir... Todos vivimos en un mundo globalizado, es imposible que no tengamos identidades fronterizas en ciertos aspectos, ¿no? Y la invitación de cielo y tierra, yo creo que es una invitación que yo la he vivido dentro de mí, porque es un regalo que se nos ha dado, pero es un regalo que si tú lo aceptas tienes que asumir también, romperte un poquito, es la invitación a abrir mi corazón un poco más
para poder acoger cada vez más espacio de lo real o para poder acoger esas identidades fronterizas. Claro, hay un poema que muchos conoceréis, Juanma sí lo conoce porque ya me lo dijo, pero lo voy a leer, de Ibn Arabi. Él se refería a la capacidad de acogida del profeta Abraham, que era una persona muy hospitalaria, y aquí entramos en contacto también con espacios verajá, porque cuando lo nombráis un espacio y abrís vuestra casa y abrís vuestro templo, en el fondo estáis emulando al profeta Abraham, que siempre que venía alguien a visitarlo, lo acogía, lo daba de comer y lo trataba con completa hospitalidad, ¿no? Esa vocación de abrir la casa y de abrir el espacio genera, espacios verajá, genera una bendición. Es muy hermoso también el hermanamiento que se produce entre esas dos raíces de dos lenguas distintas, el verajá hebreo y el baraka árabe, que son prácticamente iguales cuando la gente intenta devolver los evangelios griegos al arameo original en el que podía hablar Jesús, de repente uno se da cuenta de que hablaba prácticamente en árabe. Y esto es maravilloso, porque el musulmán puede entender de repente a Jesús de manera completamente nueva y muy hermosa, ¿no? Cuando habláis de espacio como capacidad de acogida y de verajá con esta baraka que se refiere a la bendición, es muy hermoso esto también, porque el logos, ¿no? Si en el principio fue la palabra, la creación entera es una palabra de Dios, ¿no? La creación entera es palabra de Dios. Y cuando intentamos que esa palabra sea un bien, hacer un bien con la palabra, es decir, bendecir aquello que el espacio en el que habitamos, estamos facilitando que todo se llene de luz y calor, ¿no? Y hay un poema de Ibn Arabi que refleja justo esto y que nos habla a la vez de la integración de todas nuestras identidades o de la integración de todas nuestras formas para habitar en el saber, en el sabor y en el amor, ¿no? Lo voy a leer, dice: capaz de todas las formas, mi corazón se ha tornado. Es claustro para el monje, templo para los ídolos, pasto para las gacelas, la caaba del peregrino, las tablas de la Torá y el libro del Corán. Sigo el camino del amor, sea cual sea la dirección que tomen sus camellos, el amor es mi creencia y mi fe. Para Ibn Arabi, el corazón, para Ibn Arabi y el sufí, el corazón es un depositario o un espacio para la divinidad, una casa de Dios, el corazón humano, y este libro, en el fondo también, es un homenaje a él, porque es una invitación a abrir el corazón para acoger los términos contrarios. En este caso, cielo y tierra, abrazados más allá de todo aquello que cabe en nuestra imaginación, ¿no? Es una invitación a través de la imagen y a través de la palabra a habitar en lo que está más allá de la imagen y de la palabra. Por eso el libro, en el medio, es un mandala. En el medio se acaba lo figurativo, porque hay un punto ya en que la palabra no puede llegar y que la imagen tampoco puede llegar, y es ahí cuando, como decía Francis antes, cuando se le invita al lector a que participe de la historia, pueda hacer la suya y pueda volver su corazón capaz de todas las formas, ¿no? ¿Vas a enseñarlo? Sí, sí. Va a enseñar Francis el centro del libro. Así que, ¿os apetece hacer un pequeño ejercicio o estáis ya cansados? Un pequeño ejercicio. ¿Cómo hacemos? Sí. ¿Sí? Ponemos el audio. ¿Ponemos el audio? ¿Quieres? Sí. ¿Lo explicas? Sí, lo voy a explicar primero, ¿vale? Ayer en Móstoles
explicamos una cosa preciosa, hablamos mucho de ti. Explicamos una cosa preciosa. Cuando yo a Francis le pregunté para qué edad quería el libro, ¿te acuerdas? Él dijo que Kyrie, que la editorial, no nacía con un deseo de vincular las obras a una sola edad. ¿Por qué? Porque la obra tenía que ser o tenía que ocupar un espacio similar al que ocupa la hoguera en una familia tradicional. Es decir, un objeto sagrado en torno al cual se colocan todos los miembros de una familia para compartir una narratividad que dé sentido a nuestra vida. Y entonces los padres lo pueden compartir con los hijos por el amor que les tienen, o los abuelos con los nietos, y cada uno, desde su estado de conciencia, desde su edad, desde su experiencia vital, lo va a ir leyendo de manera diferente y lo va a ir digiriendo poco a poco. Pero es la acción comunitaria y esa acción amorosa de querer transmitir la vida lo que lo convierte en una actividad que no es para ninguna edad, sino para todas las edades, ¿no? Y convierte al libro en un objeto sagrado similar a la hoguera. Hemos hablado de la luz y del calor, ¿no? De la sabiduría y del amor. Pues me gustaría que hiciéramos el ejercicio, vamos a poner una música y vamos a intentar hacer el ejercicio de cerrar los ojos e imaginar que esa vela va entrando poco a poco en nuestro corazón, y cuando entre en nuestro corazón la vamos a ir haciendo más grande, más grande, más grande, más grande, hasta que pueda iluminar el mundo, ¿vale? Cada uno a su ritmo. Y mientras vamos a poner una música. Si queréis, podéis acompañarnos con la recitación de un mantra, poco a poco, al principio en silencio. Hay un mantra que se repite mucho, que es la primera parte de la profesión de fe del Islam, ¿no? Que dice La ilaha illallah, no hay sino Dios, no hay dioses sino Dios. Es decir, no hay más que lo real. La ilaha illallah. Y en la medida en que pronunciamos eso dentro de nuestro corazón se va ensanchando, como el del poema de Ibn Arabi, ensanchando, 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 y la luz que llevamos dentro, al principio pequeñita, va iluminando todo, va ensanchando, hasta ocupar el corazón entero. ¿Lo intentamos? Pues vamos a cerrar los ojos, inshallah, ojalá. El espacio de nuestro corazón se vaya ensanchando poco a poco, no puedo ni hablar. A lo mejor no se volverá nunca capaz de todas las formas, es probable que no, pero por lo menos podemos estar en camino. Entonces, ojalá no nos olvidemos de esa enseñanza de Ibn Arabi. Recordemos este hermanamiento que ha habido entre San Pedro de Alcántara, Santa Teresa e Ibn Arabi esta tarde-noche, con todos los que estamos aquí, y gracias a espacios Berajá podamos volver, inshallah, con la ayuda de Dios, nuestro corazón, un espacio de bendición para los demás, nuestro corazón, un espacio de bendición. Gracias de corazón por venir y que Dios os bendiga. Fatiha.